La vida humana ha de ser tenida como sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una relación especial con el Creador. No hay nada que se compare con la defensa de la vida, y hoy muchos necesitan de nuestra voz. Aquí comienza Defiende la Vida con Adolfo Castañeda. Hola queridos amigos de Radio Católica Mundial y del programa Defiende la Vida. Les saluda Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darle la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Y hoy, queridos hermanos, tenemos un programa muy especial, porque tenemos en vía telefónica desde Colombia a una persona muy especial a quien vamos a entrevistar. No es la primera vez que aparece en este programa, es la segunda, pero tiene una variante nueva del tema que él domina a perfección, el tema de la ideología de género, sobre todo en sus raíces marxistas. Él se llama Samuel Ángel y está con nosotros desde Colombia, vía telefónica. Es escritor, ensayista, columnista, analista político, abogado de la Universidad La Gran Colombia, y presentando su nuevo libro, La amenaza de la ideología de género, principal arma para la destrucción de Occidente, el cual se lanzará el próximo, Dios mediante, 4 de mayo de este año 2019, por invitación de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Así que, sin más preámbulo, les presento a ustedes, o mejor dicho, le doy la palabra a Samuel Ángel para que nos aborde este tema de la ideología de género, y ahora con la variante del nuevo libro que acabo de anunciar que va a lanzar próximamente el mes próximo. Bienvenido una vez más a Radio Católica Mundial y a Defiende la Vida, Samuel Ángel. Te escuchamos. Muy buenas tardes para todas las personas que nos escuchan en el mundo entero y para esta mesa de trabajo. Estamos muy felices de nuevo de estar en estos micrófonos, desenmascarando la ideología de género y, como decías en la presentación, presentando nuestro nuevo libro, La amenaza de la ideología de género, principal arma para la destrucción de Occidente, que en 2 días, este jueves, será también presentado en el canal de televisión EWTN, en el programa Cara a Cara, para que todos estén muy pendientes. Pues sí, hemos descubierto cada vez más temas relacionados con las raíces de la ideología de género. Como decía algún escritor, pensador, pocos descubrimientos son tan exasperantes como los que revelan la genealogía de las ideas. Y cuando empezamos a ver de dónde surgen las ideas que nos están gobernando, pues abrimos un poco el entendimiento, obviamente, pero prendemos las alarmas para defender a nuestros hijos, nuestras familias, nuestras comunidades en sí mismas de estas avalanchas. Y Samuel, sí, quería decirte, para beneficio de nuestra audiencia, si nos puedes decir brevemente, para que todos estemos claros, cuál es el meollo, en qué consiste la ideología de género. Y entonces seguimos con el tema especial que nos traes hoy. Sí, la ideología de género es una estrategia para la toma del poder por parte de la izquierda, que consiste en un conjunto de ideas que son anticientíficas, son ilógicas, es decir, están en contra de la sana lógica, que desarraigan la sexualidad de la naturaleza y la explican a través de la cultura. Esto con el fin de destruir las familias y abrir las sociedades precisamente al socialismo. Esa es la ideología de género. Ahora, podemos ir cogiendo cada uno de estos elementos mencionados para hacerlo más digerible. Entonces, ¿es una estrategia para la toma del poder? Sí, es una estrategia para la toma del poder, porque el discurso pretérito de la lucha de clases, ese discurso de Marx y de Engels que está plasmado en el Manifiesto Comunista y en todos sus demás escritos, es un discurso que, teniendo en cuenta lo que le pasó a la antigua Unión Soviética, lo que vive Cuba, lo que vive Venezuela,
pues no vende, ¿no? Es decir, cuando hablamos de esa lucha de clases, economicista, materialista, eso como que ya no se consume muy fácil. Pero cuando la lucha ya no es económica, materialista, sino cultural, entramos a la esfera de lo cultural, donde se han tomado los medios de comunicación, la educación misma, la moda, la cultura en general, con las artes, etcétera, y todo eso lleva el mismo mensaje de una lucha que ya no es el sujeto de la revolución marxista, que era el proletariado, sino en este caso han cambiado el sujeto al travesti. Entonces eso conflictuó nuestras sociedades actuales totalmente, con el agravante de que la ideología de género es totalitaria. Entonces nos la vienen imponiendo de una manera muy suave, ya que, como decía, el discurso ya no es el de la lucha de clases, sino es un discurso muy almibarado, muy incluyente, amoroso, diverso. Todo esto solamente en el discurso. En la práctica es exactamente el mismo totalitarismo de hace más de 100 años, y con el discurso de que ya todo lo explica no la biología, no la ciencia, no la medicina, sino la cultura. Entonces la cultura se vuelve el principal epicentro de la ideología de género, con lo cual, si ya no es la naturaleza, si ya no es la ciencia, sino la cultura, pues entonces los resultados pueden ser infinitos, inesperados. Por eso vemos el caso de un señor que en Francia se autopercibe, porque el mecanismo a través del cual está la liberación de esta de lo que esta civilización occidental nos quiere dominar y obligar, el mecanismo de liberación de eso para estos grupos, para estos colectivos, es la autopercepción. Entonces, si un señor, como en Francia, se autopercibe ya no un señor, sino una mujer, entonces todos los demás estamos obligados a creer que es una mujer. Pero como decía, como los resultados de que esto esté en manos de la cultura son totalmente inesperados, entonces el señor ya en este momento no solamente se autopercibe una mujer, sino que se autopercibe un caballo. Entonces el señor hace que le hagan dar la vuelta por una cerca, tal como lo haría un amo con su caballo todos los días, ¿no? Lo cual suena bastante grotesco, pero igual de grotesco, hace algunas décadas sonaron otros discursos que resultaron modificando la historia, y quiero dar uno de esos ejemplos que es muy diciente y del cual siempre la izquierda se ha desmarcado totalmente, y es el discurso del antisemitismo que manejó el nazismo. Cuando empezó ese discurso del antisemitismo, pues nadie le puso atención, ¿no? Se presentaba muy pequeño, carente de importancia políticamente, pero llegó a convertirse en el agente catalizador del movimiento nazi, y a través de la Segunda Guerra Mundial y de todos los genocidios que ocurrieron en estas cámaras de la muerte. Entonces este discurso, que aparentemente suena muy grotesco, muy pequeñito, como que no está pasando nada, ese discurso del amor, de la inclusión, de la igualdad, nos está mostrando, equiparándolo de nuevo con el fenómeno del antisemitismo nazi, nos está vendiendo, señor. Sí, no, que quería señalar una cosa importante que has dicho, que has dado en el clavo, que la ideología de género es totalitaria. Es precisamente, antes de ayer salió un artículo del presidente de nuestra organización Human Life International, el padre Shenan Bokeh, que he traducido y en un programa ulterior compartiré con nuestra audiencia, que se llama así: la ideología de género es totalitaria.
O sea, quiere obligarnos a aceptar su pensamiento y a ponerlo en práctica, so pena incluso de ir a la cárcel. Ya esto está ocurriendo en Inglaterra, o de someternos a multas, ya está ocurriendo en Canadá, y acá en Estados Unidos están en el umbral de nuestras puertas, como quien dice. O sea que has dado en el clavo al señalar esa característica peligrosa, pero que quizá la gente no ha despertado todavía, que es el totalitarismo de la ideología de género. Eso es lo que quería comentar. Sí, precisamente teniendo en cuenta el ejemplo que das en Inglaterra, se está viviendo casi en todo el mundo occidental. Por ejemplo, en los Estados Unidos es muy conocido el ejemplo de unos pasteleros que no quisieron hacer un pastel gay, es decir, cuando van y contratan y dicen, mire, yo quiero un pastel, pero en el pastel, en la parte superior, quiero que vaya un par de hombres o un par de mujeres, no hombre y mujer, y ellos dijeron, mire, muchas gracias por el ofrecimiento de este negocio, no lo queremos hacer, somos creyentes, y entonces fueron procesados judicialmente. Exactamente. Hasta el punto que los tuvieron 2 o 3 años enredados con la justicia, gracias a Dios pues salieron exonerados, pero prácticamente los arruinaron, ¿no? Porque estuvieron 2 o 3 años dedicados a defenderse. Sí, en Canadá, si tú no usas el pronombre de acuerdo a tu autopercepción, es decir, si tú me ves a mí y dices, buenas tardes, señor Samuel, y no me dices Marcela, si es que yo me autopercibo Marcela, puedes ir 6 meses a la cárcel. En Francia, a Christine Boutin, una ex parlamentaria, por definir la homosexualidad como lo hace la Biblia, también le impusieron una pena que después de varios años, digamos, se libró, pero lo mismo, duró 2 o 3 años enredada con ese tema. Y así podemos seguir con innumerables ejemplos. En Colombia, a la directora de un colegio, a la rectora de un colegio católico, que le hicieron un montaje y la mostraron como una persona que discriminó a un alumno, que por el contrario el caso era el de un muchacho bastante convulsionado, anarquista, con tendencias suicidas, vivía solo, atendía a su abuelita, su mamá estaba en otra ciudad, etcétera. El muchacho al final se suicidó, pero dio la circunstancia que el muchacho era homosexual. Entonces la acusaron a esta profesora de discriminación y la han tenido más o menos 4 años en la cárcel. Entonces el tema es muy, muy peligroso. Como decía en el primer segmento, nos han vendido un nuevo ejemplo de lo más alto que es la raza humana, así como lo hizo precisamente el nazismo, pero ahora en nombre de las palabras que podríamos llamar talismán, como dice un autor, de inclusión, amor, igualdad, que tienen además, y aquí viene otro de los rasgos muy peligrosos que se están presentando, que por la carga moral del mensaje, es decir, amor, tolerancia, inclusión, está por antonomasia llegando a tocar también sectores de la religión. Y este nuevo libro, Samuel, en este nuevo libro que vas a lanzar, ¿qué nuevo aspecto vas a abordar de la ideología de género para beneficio de nuestra audiencia y se interesen en adquirirlo? ¿Qué nuevo aspecto quieres abordar en él? Bueno, tenemos varios aspectos. Uno, la semejanza de la ideología de género con no solamente con el comunismo, con el marxismo, sino además con el nazismo, que como nacionalsocialismo también era de izquierda. A base de propaganda, Stalin quiso enterrar al nazismo y al nacionalsocialismo, diciendo que era fascismo alemán, mandándolo al otro lado del espectro político, con lo cual mucha gente de manera ingenua asocia a Hitler con la derecha.
Entonces hacemos toda una claridad de las ideas para llegar a ver cómo hay muchísimas manifestaciones de la ideología de género que tienen que ver con el nazismo. También mostramos cómo se está llevando un proceso de debilitamiento de las sociedades civiles que logran con una implantación dictatorial, y no solamente dictatorial sino veloz, de la ideología de género. Esto va muy rápido, que está siendo apalancada por multimillonarios presupuestos de la mano de organizaciones como la ONU, principalmente con sus agencias, la UNESCO y la UNICEF, la OEA, la Planet Parenthood, Arcus Foundation y el multimillonario George Soros con su red de alianzas y organizaciones, entre otras cosas. Esto abre a las sociedades, en los términos de Soros, que es un, como lo decía, un multimillonario de extrema izquierda, que militó además en el nazismo, increíble, genera sociedades abiertas a la implementación de las mismas ideas que trabajaron Stalin y Hitler, o Hitler en su momento, como es el socialismo. Este libro desenmascara la amenaza de la ideología de género, que sumó lo peor de la historia del siglo XX, que no pudo ni militar ni económicamente lograr su objetivo, pero que ahora ha enfilado todas sus armas para librar la madre de todas las batallas, la batalla cultural. Este libro develará no solo las estrategias e historias, sino también sus posibles alcances en esta época que se ha llamado o posmodernismo, o de la posverdad, o de la verdad fluida, donde ha llegado como nunca al paroxismo el relativismo y la ideologización de los niños, jóvenes y de las familias en la civilización occidental, para la implementación, como lo decía, de las mismas ideas que arruinaron a la antigua URSS, que arruinaron a Cuba, a la Alemania nazi, y que ahora estamos viendo un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, con Venezuela. Todo basándose en la destrucción de la familia, como como barrera de contención a todo este tipo de ideologías. Entonces la familia, que es una institución inacabada, han buscado una nueva estrategia, han visto que los tiempos han cambiado para articular todas estas fuerzas posibles contra ellas. Se unen entonces, para resumir, la dictadura del proletariado, que ahora es la dictadura de los intelectuales, una raza superior como la manejaron los nazis, pero que ahora bajo el paradigma de la misericordia, del amor y de la inclusión ha tomado unos nuevos rasgos, como dice una feminista radical teórica estadounidense, Judith Butler. El nuevo sujeto de la revolución es el travesti, y todo esto unido a la misma causa, la destrucción de la familia. Ese es básicamente el resumen de lo que va a contener este libro, que creemos que va a ser realmente un hit en todo Occidente, porque desentrañamos estos tres enemigos que ha tenido la familia, los creyentes, Occidente, a través de más o menos 200 años hacia atrás, pero que han mutado, se han transformado para, a través de la cultura, atacar a la familia y con ello abrir las sociedades a este neototalitarismo. Samuel, las personas interesadas en adquirir este libro cuando salga, ¿cómo pueden ponerse en contacto contigo? ¿O cómo se enterarán de que el libro, cuando sea publicado, ya esté a la venta? Bueno, el libro sale al mercado mundial por una invitación que nos hizo la Feria del Libro de Bogotá el 4 de mayo, o sea, estamos casi a un mes, un poco más de un mes, el 4 de mayo. Y las personas que estén interesadas pueden hacer dos cosas. Primero, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde estará toda la información. El canal de YouTube se llama Samuel Ángel, o hashtag Samuel Ángel. Allí en el botón rojo y la campanita para que reciban las notificaciones. O también tenemos un WhatsApp de atención, que es el WhatsApp más 57, que es el indicativo de Colombia, 314-520-2141, más 57, 314-520-2141. Queremos decir que hay una pregunta que surge de un oyente que escribió un mensaje
que dice qué se puede hacer para contrarrestar esta ideología de género. En concreto, ¿qué se puede hacer? Lo primero es que no podemos caer en esto que hemos denominado un régimen de normalización que nos están vendiendo en los medios de comunicación, la cultura toda de manera transversal y ahora los gobiernos. Ajá. No podemos quedarnos callados. Si a su hijo lo quieren ideologizar en el colegio, no podemos quedarnos callados, hay que quejarse en el colegio. Así es. Y yo creo que también los grupos deben unirse, los padres de familia deben hacer asociaciones de padres y unirse para defender a sus hijos de este mal, ¿no? Sí, esa es una recomendación que hacemos en todas nuestras conferencias. Como dijiste en la presentación el año pasado, resultamos por la misericordia de Dios haciendo muchas giras, y en las conferencias les decimos a los padres, sus hijos no son del Estado, sus hijos no son del colegio, son sus hijos. La patria potestad no podemos permitir que la rompa esta ideología, que es lo que busca también, es uno de los frutos de la ideología de género, romper la patria potestad. Si en su colegio, en la universidad o donde usted trabaja no hay, hablemos de los colegios, no hay grupos de padres o asociaciones de padres, creen unos grupos de WhatsApp de padres afines a ustedes que se unan para defender a sus hijos. Estamos motivando eso por donde vamos, ha dado excelentes resultados donde lo están aplicando, porque muchos profesores, muchos rectores de colegio tienen terror de no hacer lo que el gobierno les está imponiendo, porque precisamente una de las líneas que hemos visto comunes en todos los países es que los ideólogos de género y los militantes de la ideología de género, que sobre todo son los grupos de presión LGBT, que es un término muy distinto, no es sinónimo de homosexual, y ahorita lo explicamos, pero lo que hacen es generar un precedente, es decir, o llevan a un rector de colegio a la cárcel, o a un profesor, o inclusive a un padre de familia, por no permitir que se implante esta ideología en nombre de la discriminación. Ha entrado otra pregunta. En tu país o en los países que tú conoces, ¿hay vías legales para desafiar o defenderse de esta ideología? Claro, la patria potestad es un derecho que tienen los padres sobre sus hijos. Hay mecanismos legales, desde los más sencillos a los un poco más sofisticados. Por ejemplo, un derecho de petición inicial es muy importante, es decir, no solamente quejarse verbalmente, sino plasmarlo en una carta que usted pueda radicar como derecho de petición, y posteriormente, dependiendo de qué pase con esa respuesta, que por lo general es una excusa, contraria muchas veces a las mismas constituciones de los países, entonces uno sigue con el derecho, con la tutela o derecho de amparo, le llaman en otros países, cosa que no permitamos que esta cerca que ya nos han corrido bastante se siga corriendo. Finalmente hay una última pregunta. ¿Qué consejos prácticos le puede dar a la familia para que los padres con sus hijos eviten los daños de esta ideología? El consejo número 1 es estar despiertos, porque la verdad hemos tenido que vivir una época tal vez única en la historia de la humanidad, donde estamos librando la madre de las batallas, la batalla cultural. A través de toda la sociedad se ha capilarizado el marxismo cultural, la ideología de género, con todas sus ramas. Entonces nos toca estar despiertos, nos toca como padres hablarle en nuestros términos de padres a nuestros hijos, explicarles el daño de esto. Si usted no lo hace, tenga por seguro que los profesores de los colegios, que son marxistas, comunistas, los van a ideologizar y se lo van a explicar a su manera, y van a dañar la mente y los corazones de sus hijos y los van a secuestrar. Ahora ya no se trata de un secuestro físico o de un ataque con bombas y demás, se trata de un ataque cultural y del secuestro de las mentes y de los corazones de nuestros hijos. Samuel, el tiempo se nos acaba, pero quiero que repitieras esos datos de contacto
no solamente por cuestión de tu nuevo libro, sino también para que la gente te conozca más y conozca tu trabajo y se contacte contigo. ¿Puedes darlos? Perfecto, perfecto. Los invitamos a seguirnos en nuestra página de YouTube, Samuel Ángel, o numeral o hashtag Samuel Ángel. Los invitamos a nuestra página de Facebook, @samuelangel.tv, en el buscador de Facebook, @samuelangel.tv, y el WhatsApp de atención al público, más 57, que es el indicativo de Colombia, más 57 314 520 2141, 314 520 2141. Si algún oyente no pudo captar toda esta información, me pueden escribir a mi dirección electrónica, que es de fácil recordación, y con mucho gusto les envío estos datos: adolfo@vidahumana.org, adolfo@vidahumana.org, que estaré repitiendo más adelante en el programa también. Muchísimas gracias, Samuel, por esta tremenda entrevista, y también que nos ha sacudido a todos, por lo menos a mí, y espero que a nuestros oyentes también, que nos ha despertado. Y muchas gracias. Yo sé que todavía quedan cuestiones en el tintero que abordar, pero tranquilo, no va a ser la última vez que te entrevistemos. Dios mediante, en un programa ulterior seguiremos con este tema, porque esto va para largo. Esto es un maratón, no una carrera de corta distancia. Así que te agradezco muchísimo, tu comparecencia en este programa. Que Dios te proteja, que Dios te bendiga, que Dios te guíe a ti y a tus colaboradores. Y nada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y nada, pues deseo todas las bendiciones de Dios sobre ti y en la labor que estás realizando. Muy agradecido. Muchas gracias. Quisiéramos que recuerden que nos están vendiendo un nuevo paradigma de una nueva humanidad, con una agresiva reingeniería social que está atacando y arrastrando a todo Occidente. Despertemos. Muchas gracias. Gracias, Samuel. Era Samuel Ángel, experto en ideología de género desde Colombia. Una persona muy preparada que aparece en todos los medios sociales. Ya dio sus datos de contacto. Los pueden obtener también escribiéndome a mí, adolfo@vidahumana.org, adolfo@vidahumana.org. Les agradecemos muchísimo su comparecencia. No va a ser la última, no se preocupen. Pero ahora vamos a una pausa muy importante de interesantes mensajes de Radio Católica Mundial.